Las culturas cambian todos los días, también las conversaciones que las hacen posibles. Bienvenidas y bienvenidos a Una Conversación, un espacio para hablar de actualidad, gestión y cultura desde las distintas miradas, organizaciones y experiencias. Un programa de la Unión Nacional de Artistas, con Daniela Guzmán, Mario Rojas y Daniel Miranda. Ya estamos aquí entonces en una nueva edición de Una Conversación, donde las culturas conversan en voz alta en Radio UNIAC. Este es un programa de la Unión Nacional de Artistas. Yo soy Daniela Guzmán. Y yo soy Daniel Miranda. Y hoy vamos a conversar sobre una idea que parece sencilla, pero que abre muchas preguntas. ¿Cultura somos todas y todos? ¿Una pregunta o una afirmación? Vamos a ver hoy día, vamos a ver. Bueno, porque yo creo que es una afirmación. Hoy día lo vamos a decir como una afirmación. Eso, porque cuando hablamos de cultura, muchas veces pensamos en quienes crean, en quienes trabajan profesionalmente en esto, y el debate se nos va cerrando, ¿no? Sí. Y yo creo que no solamente se cierra para la gente que está en nuestro sector, sino que afuera, y cada vez empezamos a ver el concepto de cultura o de arte como algo lejano, que no me pertenece. Pero en realidad las políticas culturales, los proyectos y todas las experiencias que se generan a través de estas políticas culturales no son solamente para las y los artistas, ¿no? Son para todas las personas que habitan un territorio. Absolutamente. Y hoy queremos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo llega la cultura a nuestras vidas? Que es un temazo, ¿no? ¿Cómo llega la cultura a nuestras vidas y qué papel cumplen las políticas públicas, las organizaciones y las personas que hacen posible que eso ocurra? Muy bien, ¿quiénes son el puente? Absolutamente, y es un tema que está muy en boga hoy en día, ¿no? Como también teníamos estas discusiones, ¿no? Cómo hacer entender que es una cosa más a largo plazo, de hacer de que la cultura sea importante también para la población, para ese fin, ¿no? Que quizá es como invitar a una nueva mirada, porque muchas veces no nos damos cuenta qué tan importante es en nuestra vida hasta que no está. Como no sé lo que tengo hasta que lo pierdo. Bueno, estamos en un escenario donde hay muchas cosas que se restringen, entonces quizás es importante empezar a hacer esta reflexión más diariamente, ¿no? Sí. Bueno, y además, hoy estamos cerca del día 22 de agosto, que es mañana y que es un día especial porque se celebra el Día del Patrimonio de las Infancias y también el Día Mundial del Folclor. Entonces nos invita a hablar de este Cultura Somos Todas y Todos, un poquito situado, ¿no? En relación a las infancias, a patrimonio, a comunidades. Y para abrir este programa del día de hoy, vamos a escuchar una canción, porque para quienes nos están escuchando y quienes escucharon el programa anterior, el tercer conductor de este programa es Mario Rojas. Nosotros nos vamos a ir alternando. Y esta canción es de autoría de Mario, porque no está aquí en su presencia física, pero está con su música, ¿no? Y él compuso una canción para Claudia Acuña, que es una de las cantantes más importantes del jazz nacional, y una canción hermosa que fusiona precisamente estos elementos del patrimonio con elementos del jazz. Así es que vamos a escuchar Ave de Luz de Claudia Acuña y compositor Mario Rojas. La cultura tiene actualidad, tiene decisiones, tiene debates e ideas que cambian la manera en que vivimos. Seguimos en Una Conversación. Ya estamos aquí entonces de vuelta en Una Conversación donde las culturas conversan en voz alta aquí en Radio UNIAC. Este es un programa de la Unión Nacional de Artistas, un espacio para conversar sobre la actualidad cultural desde distintas voces, organizaciones y experiencias. Para quienes no saben quién es la UNA, esta es una multigremial que nace el año 2012, así que ya llevamos su buen tiempo, donde se incluyen organizaciones de distintas ramas culturales. O sea, tenemos desde el cine, la música, la danza, el patrimonio, también las sociedades de letra, etcétera. O sea, tenemos una gran representatividad, digamos, de todas las líneas culturales y hoy en día estamos súper activos, así que también los invito a que nos sigan en todas nuestras cuentas, ¿no? Sobre todo en la Instagram. Sí, una.artistas. Una.artistas, también tenemos nuestra página web y ahí estamos lanzando todas nuestras panoramas, todo lo que son nuestras organizaciones y también nuestras luchas que estamos dando, que vamos a hablar de eso más adelante. Exactamente. Bueno, y hoy día estamos conversando de un tema muy relevante, ¿no? Cultura somos todas y todos, es nuestra consigna el día de hoy.
Porque la cultura no solamente ocurre cuando alguien está sobre un escenario, o en una película. o en una película, o en un televisor. Exactamente, donde se hace, ¿no? También está en los espacios donde aprendemos, en las historias que compartimos, en las tradiciones que recibimos y transformamos en las experiencias culturales que tenemos a lo largo de todas nuestras vidas. Por eso el arte y la cultura es tan relevante, porque también nos tocan la fibra en el corazón, en el alma. Exactamente, ¿cierto? Bueno, y en nuestro primer programa estuvimos abordando este tema, pero quizá desde otro punto de vista. Nos enfocamos muchísimo como en las bases de los fondos concursables que habían salido en ese momento. Hoy día queremos hablarlo un poco desde otro lugar, ¿no? Pero de todas maneras vamos a hablar de las políticas culturales y de los recursos que financian estas cosas, porque en Chile todos saben que es muy difícil vivir de las artes, y estos programas que, como distinto como se ha hablado quizá un poco en las redes sociales, no es una competencia, no es para ganar, ¿no? Es como nosotros adjudicamos, que es muy diferente, proyectos para poder extender un poquito la implementación de esta misma política pública. Y quiero entregar un primer dato para esta conversación, que es muy relevante, porque estamos frente a disminución bastante importante en relación a los recursos destinados para financiar estos proyectos que llegan a toda la ciudadanía. Y dicen, bueno, hay un recorte, pero en realidad no es tan importante, no se ejecuta todo el presupuesto de cultura, entonces que se recorte. Pero al menos en materia de fondos concursables eso no es así, y tenemos un dato que lo verifica, y es que cerca del 20% de los proyectos que postulan son financiados. Es decir, que hay un 80% de proyectos que necesitan financiamiento y no lo obtienen. Entonces ya teníamos una realidad de una política pública que no es capaz de abarcar la necesidad de quien la requiere, y que hoy día tiene recortes. Absolutamente. La pregunta también, ¿qué pasa con ese 80%? ¿Qué pasa con ese 80%? Allí también entra, siempre se le critica de como, ustedes tienen que vivir del Estado, etcétera, y la mayoría de las producciones culturales también se financian o se autofinancian. Sí. También avalando también de repente por el hecho de que uno quiere hacer también arte, uno quiere hacer cultura, y muchas veces también entra en la precarización laboral, en la precarización económica de los artistas. Entonces, por lo tanto, también los fondos no solamente son para ejecutar, sino que también es como una manera de tener no solo una solvencia económica, sino también un cierto tiempo, una calidad de vida decente, y con todas las leyes que eso existe. Entonces, yo, Dani, te quiero invitar a una pregunta. ¿Ya? Porque hoy queremos también mirar este tema que ya has planteado desde otro punto de vista. Entonces, ¿los fondos de cultura son solamente para los artistas? Claramente no. Y yo creo que ahí uno tiene que ver que una parte de un proyecto, y de cualquier proyecto y programa del Estado, es quien lo ejecuta, y otra parte es quien recibe los beneficios de eso, ¿no? O sea, aquí quizá la pregunta es, ¿qué ocurre cuando este proyecto va a llegar a una escuela, llega a un territorio, cuando hay un festival? ¿O qué pasa cuando hay niñas y niños que, participando de algo, heredan una tradición? Y todo eso requiere muchas veces de apoyos, porque no todas las cosas que hacemos y que ocurren en el mundo cultural pueden ir fluctuando de acuerdo a las preferencias del mercado, a lo que está de moda, si se compra o no se compra. Es algo que es mucho más complejo que eso, ¿no? Y finalmente los beneficiarios de esto, hay una cadena, ¿no? Está la persona que lo ejecuta, que muchas veces son trabajadoras y trabajadores del mundo de las artes, pero quienes reciben los beneficios, la mayor parte del tiempo no lo son. Exactamente, sí. Entonces, ¿cuánto de la vida cultural damos por sentado, no? Como eso existe debido, digamos, a las políticas públicas y a las personas y a las organizaciones que la llevan a la práctica. ¿Cuánto de eso, de esa vida cultural, lo damos por sentado, ¿no? Creo que esa es una pregunta como que yo le regalaría a la gente que nos está escuchando. Absolutamente. Y miremos a nuestro alrededor, quizá cuántas de esas cosas que nosotros damos por sentado, ese taller al que vamos en la tarde, si vamos a una sede comunitaria y hay alguien enseñando a tejer, muchas veces todas esas cosas provienen de proyectos que alguien está ejecutando y que se desaparecen. ¿Cuántas aristas de nuestra vida se ven afectadas sin que tomemos conciencia de eso, ¿no? Sí. Daniel, sí. ¿Te parece que hagamos otro momento musical? Vamos con otro momento musical, porque hoy, viernes 21 de agosto, la banda Los Cuervos del Sur se presentan en el Teatro de Letón, celebrando la conmemoración de los 10 años del disco El Vuelo del Pillán, digamos, el disco más icónico de la banda, que los llevó
digamos, a otros territorios, a otra popularidad. Entonces, y una banda muy emblemática también. Y que mezcla justamente rock, sí. Y raíces folclóricas, entonces muy, muy interesante. Así que hoy en el Teatro Teletón van a estar Los Cuervos, ahí voy a estar. Así que ahí nos vemos. Presentamos la canción Vagabundo de... ¿Ah, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vagabundo? Sí, Vagabundo de Cuervos del Sur del disco El vuelo del Pillán. La cultura tiene actualidad, tiene decisiones, tiene debates e ideas que cambian la manera en que vivimos. Seguimos en Una Conversación. Ya estamos de vuelta en Una Conversación en Radio UNIAC y estamos conversando sobre cultura, políticas culturales y participación. Seguimos hablando de cultura y de cómo las políticas culturales pueden tener un alcance que va mucho más allá de quienes trabajan directamente en el sector. Eso es lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Exactamente, y para seguir conversando sobre esto vamos a conocer la mirada de una invitada muy importante que tenemos hoy día en este panel y que queremos mucho además. Ella viene de una organización vinculada a la danza que es parte de la UNA y hoy nos acompaña Marjorie Ábalos de Sinatad. Bienvenida Marjorie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, Oye, Marjorie. este espacio genial. Genial. Maravilloso. Marjorie, para comenzar, cuéntanos, para quienes no conocen al sindicato, ¿qué es Sinatad y qué hacen ustedes? Ya, Sinatad es el Sindicato Nacional de Trabajadores Independientes y Artistas de Danza. ¿Ya? Por supuesto que estamos centrados en la disciplina de la danza, sin embargo, igual pertenecen a nuestro sector agentes culturales de otras áreas, no necesariamente que sean danzantes, ya, o danzarines, que han hecho también un aporte ahí bastante sustancial en la mirada. Pero esto viene de un sueño que tenía nuestro querido maestro Patricio Bunster, junto a Joan Turner, que Patricio impulsa esta unificación del sector a través de un sindicato, ¿ya? Y de una mirada sindical de poder hablar de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, sobre todo independientes de la danza, pero también como extensible a todos los rubros y disciplinas culturales que tenemos. Entonces, frente a eso, se organiza, y este sindicato ya tiene más de 30 años. Tremenda trayectoria. Sí, Wow. y contamos con gente del área de la danza que en este minuto igual son referentes. Claro. Están las compañías de trayectoria, como la compañía de Movimiento, Teresa Alcaíno, Natacha Torres, etcétera. Por nombrar solo algunos, está la compañía Danza en Cruz de Valentina Pavés y Rodrigo Fernández. Está también Calaucalis, que es una compañía del territorio de Concepción, que también está vinculada con este espacio, y fundadores. Y de ahí también un montón de otras compañías, por ejemplo, en la Cuarta Región, Cuarta Danza, de Sabina Luna, en Arica, como espacio cultural está MB2, que es un territorio rico en diversidad, no solamente del teatro, la danza, sino que distintas otras manifestaciones corporales. Y en el sur también está presente el sindicato, Martín Andrade en Punta Arenas, con danza contemporánea, Fabio Largüelles, por nombrar algunos, Paz Barrientos en Aysén, haciendo, diversificando también de algún modo este sueño que se llama la danza para todos, que es lo que decía la maestra Joan Turner, ¿no? Joan Jara, y que se ha diversificado de algún modo en estas generaciones tras generaciones. Marjorie, y desde tu experiencia, o la experiencia también de la Sinatad, ¿cuáles son hoy los principales desafíos para quienes trabajan en la danza? Primero que nada es en torno a la precarización laboral. Sabemos muy bien que la danza como tal necesita espacios bastante específicos y por lo tanto tampoco son de gran masividad. O sea, en un primer año de formación profesional, con suerte son 20 estudiantes y ya tienes la sala atochada. ya somos muchos. Suele pasar. Y luego empieza el decante, ¿no? Natural, y a veces terminan en cursos realmente muy reducidos. Pero
frente a esa precarización laboral, yo creo que hay 3 puntos que son importantes de abordar. El primero es la precarización laboral desde el artista y el creador, que se nos ha atacado mucho de que somos hiperfondaditis o como sea llamada la enfermedad, que vivimos del Estado, y no es así. Ya mencionaste el dato de que hay un 20% de los proyectos culturales en general que son los que financia el Estado, y el otro 80%, algunos morirán en la rueda, como se dice, ¿no? Pero hay otra importante cantidad que nos falta de repente tener ese dato, que luego se hacen y se realizan de manera autogestionada o con ayuda también de los privados. Pero por otro lado, en esa misma arista está que no se entiende el capital del trabajo cultural en danza, en el cuerpo. Nuestro capital cultural es nuestro cuerpo desde la danza. Y en realidad, si uno lo mira y lo tira hacia adelante, se da en todo, ¿ya? Se da en todas las áreas. Entonces, tenemos alto riesgo de esguince, enfermedades laborales distintas, no sé, y por lo tanto también la precarización de la salud en esa área. Luego está la precarización de la formación universitaria, ¿ya? O profesionalización, si se quiere mencionar. Acá hay un punto que es sumamente importante, porque las academias también tienen un punto muy favorable de la formación, porque la formalización profesionalizante solo se da en Santiago y en algunos otros puntos. La mayoría de las regiones tienen academias que son particulares, que se mantienen generalmente por la autogestión, etcétera, y creo que es importante su pertinencia y su dimensión, porque de ahí muchos se vienen a Santiago, estudian en las universidades que están. Luego, eso también hay un desajuste bien precario, ¿no? con Santiago en relación a otros espacios y otros territorios. Y también no puedo dejar de tocar el tema de los honorarios y de la precariedad de los contratos honorarios, ya sea profesionalizante o no, espacios de centros culturales, universidades, academias, que muchas veces también los trabajadores de la cultura de la danza terminan trabajando en negro. Eso quiere decir que reciben una remuneración baja, muy baja por el percentual que debería de ser. Pero además, como que fuera poco, también a veces tiene un contrato honorario, pero que no le cubre todo lo que debiese cubrir, ¿ya? Y finalmente, hablar que la precarización también existe en la docencia de la educación artística. Y acá hay un punto que es fundamental. Tenemos una ley de artes escénicas, ¿ya? Que el sindicato en su momento participó de la consultoría, se hicieron cabildos, finalmente lo que resultó de la ley fue otra cosa, pero lo tenemos, ¿ya? Luego un reglamento que también está bastante precarizado, porque todavía dependemos demasiado dependemos ¿cómo se llama? De la venia del director, si incorpora o no la disciplina de la danza en el currículum escolar. Y esa ha sido una gran pelea y que seguimos todavía y vamos a seguir. Entonces, yo diría que esos son como los puntos que de la falta de reconocimiento del currículo escolar de la danza como disciplina, la barrera de la idoneidad docente. Muchos docentes, recuerden que hay maestros que no estudiaron en la universidad. La universidad es una cosa como de ahora, ¿ya? Entonces siempre se estudiaba a través de maestros, y esto era como casi la narración oral, ¿no? Que se iba instalando, ¿no? Que ocurre transversalmente en todas las disciplinas. Sí. ¿Ya? Entonces eso también es un tema, y bueno, las condiciones como extracurriculares de la disciplina de la educación artística como tal, y de las subcontrataciones, eso también no, porque muchas veces son subcontrataciones que no te vinculan directamente a una universidad o a un programa, sí, o a una municipalidad. Estoy hablando de alguna institucionalidad,
Sí, Ya. sí, lo entiendo perfectamente. Yo creo, Marjorie, que igual tomaste varios puntos importantes que son propios de la danza, también a veces parte de otros espacios, Sí. pero quiero resaltar algo, que muchas de los avances que tú fuiste mencionando, ustedes han sido parte de eso, como sindicato. Entonces creo que también la trayectoria del sindicato nos muestra la importancia de estar organizadas y organizados y de poder tener espacio donde reflexionemos sobre lo que falta, porque muchas veces se hace una caricatura en nuestro sector como que fuéramos trabajadores o trabajadoras especiales. Y no es así, pero sí nuestro trabajo tiene condiciones particulares, distintas quizá a otros oficios, y otros oficios la tienen también. Y finalmente, no es siempre la autoridad la que está pensando en cómo nuestro paraguas legislativo puede acoger eso y permitir a uno desarrollar ese trabajo de una manera digna, ¿no? Y somos los sindicatos, las organizaciones, quienes lo tenemos que pensar y ponerlo sobre la mesa. Entonces, quiero ahí también hacer una invitación a que todas las personas a lo mejor que están en el mundo de la danza, que tienen estos intereses, que se acerquen a Sinatat. Si los quieren contactar, ¿cómo podrían contactarse con Sinatat? Correo electrónico. Perfecto. Sinatat con @gmail.com. Perfecto. Y ahora una última pregunta antes de salir de este bloque. ¿Qué significa para ti decir que la cultura somos todas y todos? A ver, la cultura es tremenda pregunta y es como para Sí, sí. un debate enorme. Pero es Pero interesante. en 2 frases, Sí. así como... A ver, primero, la cultura no es neutral, Claro. ¿ya? Y es un significante de cada territorio, que es importante porque eso es destacar la diversidad. Segundo, cultura es todo lo que hacemos, ¿ya? No solamente quienes nos subimos a un escenario o quienes estamos dando alguna clase formativa, sino que también es lo que sucede en la feria, en cómo hacía el pescado frito tu abuelita. Puede parecer como distópica, ¿no? En muchas aristas, pero todo es cultura. Por lo tanto, es un derecho. Exactamente. Es un derecho. Exactamente. Creo que eso diste en el clavo. O sea, es todo en ese sentido. Cultura es todo, es memoria. Lo que nos rodea, lo que hacemos todos los lo que días. hacemos todos los días. Y eso también es un muy buen punto para también cómo nosotros transmitimos ese concepto a la gente, al espectador, a quien quiera consumir cultura, pero también lo que tú acabas de decir, como ir a la feria también es un acto cultural, ¿no? Claro, sí, yo creo que ahí a veces se nos olvida hacer esa diferencia entre arte y cultura. Totalmente. Son cosas diferentes, ¿no? Sí. Claro. Sí, no, totalmente. Bueno, vamos terminando este bloque y nos vamos con Camila Moreno. Esta canción es real, del disco Rey del año 2021. Dejaremos que la conversación respire un momento. Ya volvemos con una Una conversación. clase bien preparada no es solo contenido, es alguien que creyó que valía la pena. Un proyecto de investigación no es solo metodología, es una pregunta que alguien se atrevió a hacer en serio. Un egresado que transforma su entorno no es solo un resultado, es el punto donde UNIAC toca el mundo. Mejorar no es mirar al lado y ajustarse, es mirarse a uno mismo y exigirse más. La vara no la pone el mercado ni la moda, la pone lo que fuimos capaces de hacer. Y la pregunta no es si estamos entre los mejores, es si somos mejores que lo que éramos. Reconocerse toma valor, mirarse de verdad también. Por eso esta acreditación no nos define, nos refleja. Y en ese reflejo, elegimos seguir creciendo. El séptimo arte tiene su espacio en Radio UNIAC. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, sorpréndete con las historias delante y detrás de cámara en Efecto Cineteca, el programa de la Cineteca Nacional de Chile. Conducen Marcelo Morales y Ángela Godoy. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. No te pierdas La Proclama, un programa de la Biblioteca Nacional. Acompáñanos todos los lunes a las 18 horas con María José Cuello y Juan Pablo Rojas desde la Biblioteca Nacional. Sintonízanos en Radio UNIAC, la voz de una comunidad que crea. Aquí, todas las voces tienen lugar. Radio UNIAC, la voz de una comunidad que crea. La cultura tiene actualidad,
tiene decisiones, tiene debates e ideas que cambian la manera en que vivimos. Seguimos en Una Conversación. Ya estamos de vuelta aquí en Radio UNIAC y seguimos conversando con Marjorie Ábalos, que nos vino a acompañar desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Danza sobre cultura y participación. Y estamos hablando de una idea que parece simple, pero que, como hemos visto, tiene muchas capas, muchas dimensiones, que es esta idea de que la cultura somos todas y todos, porque no solamente se produce, se participa, se recibe, se transforma, se educa, hay una serie de dimensiones. Y para profundizar un poquito más en esta conversación, yo hoy día traje algunos datos que quiero agradecer por todo el análisis del que vienen estos datos a mis compañeras de Radar Cultural, a Teanis Taller y Pilar Gajardo, con quienes hemos estado estos días sumando, restando, leyendo, analizando muchas cosas relativas a los fondos que hoy día nos permiten tener quizá una mirada de hacia dónde se está conduciendo la política cultural, ¿no? Y en materia de infancias, hay bastante que decir, porque en estos fondos nuevos, que como ya hemos visto son fundamentales para el quehacer de las personas que nos dedicamos a las artes y para las personas que reciben los beneficios de estos programas, se eliminan la mayor parte de las líneas que tienen que ver con acceso educativo escolar y comunitario y de la práctica artística colectiva. Y si bien aparecen nuevas líneas, en general son de becas individuales y producción de contenidos. Entonces aquí estamos viendo como una mirada, ¿no? Y de 10 líneas que transversalmente en todos los fondos pudimos encontrar, que tenían que ver, que en sus objetivos abordaban infancias o educación artística, todas las que permanecen o se recortan en el monto total o se recortan en el monto tope por proyecto. Y en general, si comparamos el año 2026 con el 2027, tenemos una disminución del presupuesto destinado a las infancias de alrededor de un 30%, un dato bastante importante, ¿no? Ahora, mucho se ha dicho que hay priorización de las infancias en ciertos fondos, pero ¿realmente esta priorización está pudiendo venir a subsanar este recorte? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Primero porque tenemos un mecanismo que, si bien lo pone como priorización, está sobre un presupuesto recortado. Entonces realmente no es que estemos inyectando recursos para la priorización de la educación artística o de las artes dirigidas hacia las infancias, sino que simplemente estamos en un presupuesto más pequeño diciendo que hay algo que se tiene que ir hacia allá como criterio de evaluación. Ahora, también creo que hay un dato importante que poner sobre la mesa, porque al hacer este tipo de priorización, si el año pasado teníamos un total de más o menos, 250 proyectos en estas líneas que se prioriza ahora infancias, tenemos cerca de un 140% de proyectos que este año se van a poder financiar en otras áreas distintas. Es decir, que al final esta priorización está yendo en detrimento de todas las otras artes, y la cantidad de proyectos que no están dirigidos a infancia que se van a poder realizar en esas líneas cae cerca de un 40%. Entonces, finalmente es una priorización que está estrechando el resto del desarrollo de las artes. No es que pusimos una línea prioritaria. Y también ponemos sobre la mesa que tampoco va a tener evaluadores especialistas que puedan seleccionar realmente los proyectos que tienen una orientación más adecuada hacia las niñas. Entonces vemos un mecanismo de priorización que es como una falsa inyección de recursos, porque realmente no hay, sí, es como una priorización dentro de un sistema que se achica, y además que en las líneas que antes estaban destinadas a eso tenemos una reducción de un 30% del presupuesto entre líneas que desaparecen y líneas que se recortan. Eso es clave, ¿eh? Datos sobre la mesa. No, datos sobre la mesa. Para que es conversemos. Clave porque justamente, bueno, agradecer también ese análisis que han hecho las chiquillas de Radar, porque en definitiva, con datos puro y duro, se empieza a desmitificar justamente, no, que estamos priorizando y todo, no, están apretando en general, tratando de decir que están priorizando. Entonces, priorización apretada no va muy de la mano, ¿no? Y eso con los datos están justamente también en el tema de educación artística e infancia hay un recorte alrededor casi del 30%. Entonces, no es menor. Volvamos al tema también que estamos hablando aquí también con Marjorie. ¿Qué papel cumplen las familias, todo tipo de familias, ¿no? Todo tipo de escuelas y organizaciones culturales con
con esto, ¿no? Con el tema de la infancia y su participación en la vida cultural y la vida cotidiana. Fundamental, porque tenemos que clarificar que la educación como un total global, ¿no? No es solamente la repetición de conocimientos y saberes, sino que también existe, que también está bien, ¿ya? Que es importante saber matemática, tener nociones de historia, literatura, pero hay una dimensión que la educación artística sí la propicia, que es justamente la de la creación de pensamiento crítico, por ejemplo. Y eso es vital porque es el capital para el desarrollo cultural que viene. Claro. ¿Ya? Entonces, partamos por esa base, ¿ya? ¿Quiénes en el fondo estarían, a ver, ¿cómo decirlo? Desde dónde comienza la recepción cultural de un ser humano desde que nace, está también en todas las otras organizaciones que acabas de mencionar, algunas que son más formales o menos informales, el jardín infantil, la sala cuna, todo va conformando esta bola, ¿no? Que es importante entender que es un músculo, y lo hablo desde el cuerpo, que es un músculo que se acrecenta, que es un músculo que se tiene que ir afiatando, es un músculo que se va inyectando de tono muscular, y por lo tanto ese es un proceso. No es un aprendizaje en que yo me voy a sentar a obtenerlo, sino que se hace con el cotidiano. Y yo quiero hacer un vínculo entre lo que estáis diciendo y los números que dijimos recién, porque al final, si bien debiera estar, como tú dices, presente de manera permanente para que este músculo se fuera desarrollando, sabemos en la práctica que eso no es así. Y por eso existen que los programas que no ejecutamos con proyectos, los programas que se ejecutan de manera permanente por los ministerios, no dan abasto para eso. Entonces, si tenés estos fondos que hoy día los artistas ejecutamos, pero para la ciudadanía en general, se recortan estas temáticas, quienes se ven afectados son las niñas y los niños y las infancias en todos esos espacios que tú estás hablando, porque la mayor parte de los proyectos que se dirigen a las infancias se hacen en alianzas con las familias, con las escuelas, con los jardines. Entonces, ¿quién pierde cuando esto se recorta? ¿Pierden los artistas o pierde la ciudadanía? Totalmente. Perdemos todos, pero la ciudadanía es quien se beneficia. ¿Ya? Por ejemplo, solamente para dar un dato, en Sierra Bella, que es una localidad chiquitita cerca de la segunda región, hay un tremendo jardín infantil, precioso, pero todavía no está en funcionamiento. ¿Por qué? Porque todavía falta la implementación en el fondo de las tías, cómo se va a organizar todo, quiénes van a habitar, y hay una demanda y una necesidad importante de poder utilizar el jardín infantil. Y es clave lo que señalábamos como el recorte en educación artística, o sea, es transversal. El tema de recortes también en programas que también apuntaban a temas patrimoniales, de infancia, es brutal porque los programas son más fáciles de recortar que incluso los fondos basales. Entonces, claro. es una cosa como bien compleja y esta es la primera parte. Así que ahí vamos. Todavía no conocemos qué va a pasar con el resto de las líneas de concurso. Aquí salieron algunas y ya estamos viendo esta realidad. Y la discusión que va a ser del presupuesto 2027. Entonces, por lo tanto, hay que estar muy alerta en eso, porque justamente lo que ustedes señalan también como beneficiarios, no me gusta esa palabra a mí, pero es como que ahora estamos en esa lógica como de beneficiarios, sino como de esa sociedad, y esa sociedad también de niños y niñas y adolescentes, que la cultura es fundamental también para lo que tú señalabas, Marjorie, como de ejercitar ese músculo de teoría crítica, de que el cuerpo también es parte de colocarse en escena, de educación, de las emociones, encarnado. Y en la sociedad que estamos viviendo hoy, el cuerpo es demasiado importante también desde el punto de vista de lo emocional. Mira, solo quisiera agregar una cosa de lo que tú estás diciendo. Lo tremendo de todos estos recortes tiene que ver mucho con las consecuencias que esto va a tener en el fondo, que se están excluyendo las infancias. Claro. ¿Ya? Y esas consecuencias, digamos, de excluir las infancias de la vida cultural, la sociedad pierde diversidad, empatía, que es fundamental, pensamiento crítico, entre muchas otras cosas. O sea, el tema
de sociabilizar, el de entregar conocimiento a través del cuerpo, usar el cuerpo, es algo que debiésemos por lo menos ponerlo en la palestra y discutirlo, ¿no? Absolutamente. Mira, y yo creo que esto se vincula también con la otra temática del día de hoy, que es patrimonio, porque tenemos aquí que quizá para el gobierno actual la palabra patrimonio ha estado puesta en el centro. Sí. Pero ¿de qué patrimonio hablamos cuando hablamos de patrimonio? Y si nos vamos a los números en relación a los concursos que están actualmente abiertos, hay una línea nueva incluso que se abre de patrimonio, de culturas tradicionales. Quizá el recorte total que nosotros vemos en esta área es bastante distinto, es cerca de un 6% que uno pudiera decir, no es tanto. Pero es un recorte que, si bien se le pone harto recurso a la visión del gobierno de patrimonio, se resta en comunidades. Sí. ¿Y qué tanto podemos separar a las comunidades con el patrimonio? Desaparece la línea de pueblos originarios, se reducen drásticamente todos los proyectos de enfoque comunitario, se elimina la posibilidad de investigar sobre patrimonio en ciertas líneas, sino que se reduce a hacer catastros. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, ¿de qué patrimonio estamos hablando? Y cuando hablamos de identidad, ¿qué identidad estamos permitiendo que se desarrolle en las infancias? Sí. Y es bien dramático. Yo hice un pequeño listado de cuál sería el impacto de los recortes presupuestarios, pensando en las infancias, pensando en el patrimonio, ¿ok? Por ejemplo, se va a amplificar la desigualdad, te guste o no. El cierre de programas territoriales, que a veces son claves para el desarrollo y la conectividad entre una comunidad y otra. La precarización de los ecosistemas, que también eso es como fundamental. Y esta perpetuación de esta brecha de clases, porque van a obtener, ¿quiénes van a obtener el derecho de una educación artística, por ejemplo? ¿Quiénes pueden pagarlo? Y no todo el mundo lo puede pagar. Ahí entramos en el tema del acceso. Y ahí tenemos un tema importantísimo que es con el acceso. Entonces, yo siento que es una vulneración a los derechos fundamentales de la infancia. Absolutamente. Y también es la invisibilización de la voz infantil, la voz y el cuerpo infantil. Yo creo también que esto tiene que ver con qué voz queremos que tengan, porque al final, cuando uno saca el patrimonio de la práctica de las comunidades, se transforma en un objeto a lo mejor de museo, de algo que ya existió, pero que deja de existir en la actualidad. Y creo que no podemos hablar de identidad o de patrimonio sin pensar en los espacios compartidos, en las fiestas donde eso se desarrolla, en los espacios donde conversamos. O sea, ¿qué valor puede tener una práctica cuando ya no está viva? Claro. ¿No? El patrimonio está vivo y eso yo creo que se mantiene vivo cuando lo trabajamos con las nuevas generaciones. Y yo también creo que en ese sentido, si decimos cultura somos, todas y todos, tenemos una responsabilidad muy grande en cuál es la cultura que queremos desarrollar y que queremos transmitir. Queremos transmitir una cultura de la individualidad, queremos transmitir una cultura de lo comunitario, de compartir, de preocuparnos por lo que le pasa a mi vecina, a mi vecino. Entonces creo que hay una línea muy delgada entre absorber este discurso del patrimonio hacia este lugar del objeto elevado, distante, y mantenerlo en el espacio donde todas y todos podemos ser parte. Y para recordar este concepto, les quiero invitar a escuchar una canción. Esta canción, como estamos hablando de infancia, es de un grupo que hace música para la infancia, se llama Epeutufe, los contadores de cuentos de la cultura mapuche. Y esta canción se llama La lengua de la tierra. Las conversaciones no terminan cuando se apagan los micrófonos. Siguen en las organizaciones, en los escenarios y en la vida cotidiana. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en una próxima Una Conversación, un programa de la Unión Nacional de Artistas, con Daniela Guzmán, Mario Rojas y Daniel Miranda.